Yo soy Ernesto Fonseca Carrillo, pero casi todos me conocieron como Don Neto y esta es mi historia. Nací en 1930 en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa. En muchos perfiles aparece como fecha exacta el 1 de agosto de 1930. Crecer ahí en los años 30 y 40 no era crecer, era aguantar. La sierra te forma con trabajo duro, con polvo en la garganta, con caminos que se vuelven lodo cuando llueve y con pueblos donde la palabra vale más que un sello. En mi juventud, la vida giraba alrededor de la familia, la tierra y la necesidad. No había carrera, no había futuro claro, había que resolver el día y después el siguiente. De joven aprendí a moverme sin llamar la atención. Eso era todo. El que hace ruido en la sierra dura poco, el que presume, menos. Desde muy temprano entendí que el poder no es gritar ni disparar, es saber quién manda de verdad, quién puede abrirte una ruta y quién puede cerrártela con una sola llamada. El contrabando en el noroeste no nació conmigo, ya existía como parte de una economía clandestina que venía de décadas atrás. Yo entré a ese mundo cuando todavía era más de confianza que de espectáculo, más de compadres que de titulares. A mí no me hicieron famoso mis primeros pasos, me hizo famoso el final. Pero antes de eso hubo una juventud que casi nadie cuenta. El aprendizaje del miedo, del silencio y de la paciencia. En esa etapa mi vida se empezó a amarrar a los caminos del negocio y a los hombres que dominaban la logística de la sierra. Uno de ellos fue Pedro Avilés Pérez, una figura clave de aquella generación. El tipo de hombre que entendía que lo más caro no era la mercancía, eran las rutas. Con esa escuela aprendí que el negocio se sostiene con tres cosas: movimiento, pago y control del pleito. Si una de esas falla, todo se cae. Y sí, mucho antes de Guadalajara yo ya tenía choques con la ley. Hay registros periodísticos que sitúan mi primera detención importante el 4 de abril de 1955 en Mexicali, cuando me habrían encontrado con cubetas de goma de opio. Ese dato dice más de mi juventud que cualquier frase bonita. Para entonces yo ya estaba metido en un tráfico que no era improvisado y que no era nuevo. Y en ese mundo, caer una vez no siempre significa desaparecer. A veces significa entender el sistema por dentro, ¿no? Cómo se arregla, cómo se negocia, cómo se regresa, hasta que un día ya no se regresa. Con los años, la presión se hizo más pesada en el noroeste, operativos, erradicaciones, retenes, el margen se redujo, y cuando el margen se reduce, la gente busca otro centro. Guadalajara empezó a convertirse en ese lugar donde el negocio podía respirar, por su ubicación, por su infraestructura, por la discreción que ofrecía una ciudad grande, y por las conexiones que una capital regional te permitía tejer. Ahí es cuando mi historia se cruza con dos nombres que terminaron marcando la época: Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. La prensa y los expedientes lo llamarían después el Cártel de Guadalajara, y la palabra se quedó porque era más fácil decir cártel que explicar una red entera. Pero dentro, el asunto era más práctico, era una organización de acuerdos, de plazas, de porcentajes y de equilibrios. No funcionaba solo con violencia. Funcionaba con administración del conflicto. Cada quien influía distinto. Caro Quintero empujaba producción y expansión. Proyectos gigantescos, volumen, ambición. Félix Gallardo tenía la mano para la coordinación amplia, contactos, protección, el equilibrio político que hacía que muchas puertas se abrieran y otras se quedaran cerradas. Y yo, Don Neto, era la pieza vieja, el veterano, el que servía como puente entre la sierra y la ciudad, el que ayudaba a sostener acuerdos, a pagar pleitos internos y a mantener disciplina en una época en la que el negocio todavía se sostenía mucho por la palabra, pero el crecimiento siempre trae luz, y la luz trae cazadores. En 1984 llegó un golpe que se convirtió en símbolo, el rancho El Búfalo, en Chihuahua. Ese lugar se asoció públicamente a Rafael Caro Quintero como un proyecto enorme de marihuana, y el operativo militar contra ese plantío fue visto como un golpe histórico por su tamaño. ¿Por qué ese rancho terminó conectado con una tragedia mayor? Porque según la narrativa de autoridades estadounidenses, se creyó que el agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, había ayudado a descubrir o empujar información que llevó a ese operativo, y esa idea se volvió combustible para una respuesta brutal. Luego vino 1985, el año que quebró la era. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en Guadalajara. Después fue torturado e interrogado y finalmente asesinado. Junto a ese caso, se vinculó también el del piloto mexicano Alfredo Zavala. La reacción fue inmediata. Presión política, presión mediática, presión diplomática. Y cuando la presión viene desde arriba, el sistema busca un cierre rápido, contundente y con nombres grandes. Ahí es donde caigo yo. El 7 de abril de 1985,
El ejército me localizó en Puerto Vallarta y me detuvieron. Desde ese día, mi vida dejó de ser mía. Fui condenado en México a una pena de 40 años por mi participación en el caso Camarena, descrito en coberturas como secuestro, tortura y asesinato. Y aquí va la parte que nadie admite cuando está empezando a caer. Yo pensé que iba a ser un rato, que sería cárcel, negociación, tiempo y salida, porque así había funcionado muchas veces el mundo de los acuerdos. Pero el caso era demasiado grande, demasiado simbólico, demasiado internacional. El rato se convirtió en décadas. Y al final, valió madres. No por una frase dramática, sino por una realidad simple: el tiempo no se compra. Mientras yo estaba adentro, el tablero cambió sin pedir permiso. La estructura que una vez fue coordinación se fragmentó. Lo que antes se resolvía con acuerdos se volvió competencia por plazas. Y lo que era competencia terminó en pleitos que redefinieron el mapa. Desde prisión yo vi pasar gobiernos, nombres nuevos, siglas nuevas. Vi cómo el mundo convertía nuestra época en leyenda, mientras yo solo envejecía. En julio de 2016, por edad avanzada y salud deteriorada, se ordenó mi traslado a arresto domiciliario para seguir cumpliendo la sentencia. Y en abril de 2025, se reportó mi liberación tras cumplir la condena completa de 40 años. Lo personal es lo que más duele, porque no salen las fotos, los años lejos de la familia, las pérdidas, el desgaste. Y sí, mi apellido también quedó ligado a historias de sangre y sucesión. Se me ha identificado como tío de Amado Carrillo Fuentes, lo que te muestra cómo en ese mundo las redes familiares y el poder muchas veces se cruzan. Este video forma parte del canal Biografías con IA. El contenido presentado no fue dicho por el personaje. Es una narrativa creada para informar y entretener, basada en libros, reportajes y fuentes periodísticas públicas, y fue elaborada con inteligencia artificial para dar forma narrativa a hechos documentados.